Ya chicos, vamos a comenzar esta sesión entonces, tal cual como dice ahí un poquito en la presentación, es quitarle un poquito el miedo a aprender al Excel, ya partir desde cero. Mi nombre, bueno, ahí en el correo que mandó la Carola, ustedes lo pueden haber visto, soy Joana Urra, cierto, tutora durante este semestre que pasó y durante este tiempo. Y tal cual como dice, les decía yo, es partir desde cero. Por eso lo primero que vamos a mostrar nosotros son algunas actividades, ¿cierto? O algunas funciones que podemos utilizar nosotros en el Excel. Y para eso, chiquillos, lo primero que quiero que aquí veamos, aquí como dice primera sesión, ¿qué problemas han tenido ustedes al enfrentarse al Excel, a una planilla? ¿O por qué a veces no trabajan en una planilla? ¿O no les gusta? Así como, ¿qué les complica? ¿O no, porque es muy tedioso, muy difícil? ¿Por qué? ¿O qué problemas han tenido? Bueno, en el caso personal yo no lo utilizo mucho porque no lo manejo muy bien. Es más, la otra está para unos promedios, está generando la fórmula. No eran promedios, eran ponderaciones y la verdad es que no supe cómo hacerlo y lo hice manualmente nomás con calculadora. Realmente me falta aprender a usar bien Excel, por eso ese es el gran problema, no saber usarlo bien. Eso. Ya, Andy, gracias. De hecho, si te das cuenta, tú dijiste, lo usaste en la calculadora. Y tal cual como lo usas en la calculadora, se puede hacer acá en el Excel. A veces no hay ninguna diferencia entre lo que es la calculadora y el Excel. La única diferencia, tal cual como dices tú, a lo mejor falta aprender algo nomás, hay que agregar algo, a lo mejor algún tipo de función o operación para que te resulte. Y ahí vamos a tratar de partir con estas cosas, tal cual como decías tú, a lo mejor que son básicas para algunos, pero no para todos. Y así le pueden sacar más provecho al Excel en cuanto al tiempo. Y se van a dar cuenta que, tal cual como me decías tú, indiqué por ejemplo, en calcular como los promedios, ¿cierto? Con sus respectivas ponderaciones, tuviste que hacerlo a lo mejor por cada uno de los alumnos. Y si tienes, no sé, 30 alumnos, son 30 operaciones, siendo que a lo mejor acá en el Excel basta con que lo hagas una vez. Y después el resto solamente casi es copiar o se van a dar cuenta ustedes que es como proyectar solamente la misma operación para el resto de la columna. No más que eso. Entonces, en cierta manera, el Excel también te ayuda a eso, a minimizar un poquito el tiempo. También, como yo tengo acá la actividad que vamos a hacer, proyectándonos qué es lo que pasa a veces cuando, no sé, por ejemplo, se cae el ABA, que ya pasa, se cae la asistencia y nos piden, por ejemplo, ya, cuáles son los reprobados, ¿cierto? Cuáles son los que quedaron reprobados por inasistencia, los reprobados por nota, tratar de juntar esa información y tenemos un montón de planillas. Entonces la idea es que tratar de ver acá, ¿cierto? En este poquito tiempo, cómo podemos juntar todo eso para que les sea a ustedes más fácil y sin tampoco la necesidad a lo mejor de conocer tantas funciones, sino que van a ser como poquitas las que veamos, pero que sean como esenciales para ustedes, ¿ya? Eso es un poquito lo que vamos a, y lo que pretendo yo entregarles en estas sesiones, que, como les decía, son como consecutivas, en donde en esta primera vamos a ver esta como cosas a lo mejor no tan básicas, pero sí que les van a servir no solamente para lo que es la uso en la docencia, sino que a lo mejor en cualquier cosa que ustedes quieran proyectar. La sesión del miércoles la vamos a proyectar ya un poquito más allá a generar tablas, en donde les va a ser súper fácil generar esta tabla y para terminar ya con a lo mejor algún tipo de análisis. Así más o menos están proyectadas las sesiones. ¿Ya chicos? Entonces, en esta primera sesión, tal cual como está aquí, yo no saco nada con mostrarles un PPT así y que lo vayan viendo, sino que la idea es que ustedes a su vez vayan viendo cómo se va trabajando en el Excel. Entonces, por lo mismo, si están en el computador, lo ideal es que si pueden abrir ustedes una planilla Excel, ¿cierto? Para que vayamos trabajando y ustedes también me vayan siguiendo a la par, ¿ya? Y así pueden ustedes también ir siguiendo los pasos. Y si no, para que los vayan anotando, ¿ya? ¿Les parece? Entonces, yo aquí les voy a compartir, por ejemplo, mi pantalla. Ahí, miren acá. Me avisan por fin si se les... Ahí. ¿Se ve la planilla Excel? Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto, ya, perfecto. Si ustedes se ven, se fijan, acá hay una tabla chiquitita, que muchas veces aquí están como las preguntas que yo les voy a ir haciendo para que ustedes de ahí la vayamos leyendo y vayamos generando ahí cada una de estas cosas. Pero miren, fíjense, aquí hay una tabla chiquitita. No tengo necesidad de una tabla más grande, sino que veamos, por ejemplo, esto.
Ustedes muchas veces tienen una tabla que puede ser mucho más grande, pero partamos con esta. Algo simple, a lo mejor, y por ejemplo, a mí, que me gusta tener como todo cuadradito, ordenadito, es que colocarle o agregarle a esto columnas, por ejemplo, que me quede un espacio. Antes de colocar acá, inmediatamente el nombre, fecha de ingreso, sueldo, la tabla que sea, por ejemplo, a mí me gusta que me quede un espacio acá. ¿Ustedes saben cómo se agrega ese espacio? En el fondo es como dice acá, insertar una columna. ¿Saben cómo se inserta una columna? En vez, porque alguien me puede decir, ah, pero mira, yo no, toma esto y lo puedes correr. Sin correrlo, insertar una columna o incluso en cualquier de estos lugares, en cualquier parte. ¿Saben ustedes cómo se puede insertar? Sí, me dice la Paula, sí, la Sandra, el Angie, que ahí me dijo que a él le costaba un poco más. Sí, también, exactamente, tal cual como dice Luis, ustedes se posicionan incluso acá arribita, ¿cierto? Acá, si se ve, en la celda donde dice la A, y con el botón derecho del mouse, ¿cierto? Aquí dice, tanto dice como insertar, se puede eliminar también la celda. Y nosotros le colocamos ahí insertar. Y si se dan cuenta, aparece la celda. ¿Ven? Tal cual como aparece acá la primera instrucción, lo podemos hacer también entre las columnas acá. Como me dice que inserte una columna entre el nombre y la fecha de ingreso. Lo mismo. Nosotros aquí lo podemos insertar de la misma manera. Exactamente. Siempre, ahí la Paula me dice, siempre aparece para el lado izquierdo. En este caso, desde donde yo me posiciono, Paula, en este caso, ¿cierto? Va a aparecer hacia el lado izquierdo. Siempre es así. Eso tienen que tenerlo en consideración. ¿Sí? Por lo general siempre es así. No sé si serán todas las versiones iguales, pero por lo menos en este que es el 365 y no me acuerdo cuál es la otra versión que yo he trabajado, pero siempre es así, ¿ya? Para que ahí lo tengan presente. Lo otro, de la misma manera, acá dice también insertar fila. También se hace de lo mismo. Si yo quisiera acá insertar una fila, por ejemplo, hago lo mismo. Me posiciono en el lugar donde quiero insertar la fila y también así como hacía la acotación la Paula, cuando yo inserto, mire, fíjense, se va a posicionar o se va a insertar esta fila arribita, de donde yo estaba posicionada. Miren, si yo me coloco, por ejemplo, aquí dice que me posicione entre Patricia y Elsa, entre Patricia y Elsa, ¿cierto? Si yo quiero que entre ellas dos quede alguien, tendría que posicionarme acá en la fila que corresponde a Elsa para que me inserte ahí. ¿Ven? A Andrea. Siempre va a ser en la celda hacia arriba, donde va a aparecer. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Ya. Ahora, si ustedes se fijan, en esta celda que yo tengo acá, le voy a quitar esta. Ahí, por ejemplo, si yo quisiera eliminarla, la eliminamos. Aquí, esto así tal cual como está, no parece tabla. Yo lo podría dejar así, ¿cierto? Pero para que aparezca tabla en sí, ustedes lo que pueden hacer es marcarla completito, ¿cierto? Y presionan acá, miren, en esta parte donde están las fuentes, está este cuadradito y que me permite a mí colocar acá distintos bordes. Yo podría colocar solamente una línea en el borde inferior, en el borde superior, a la izquierda, a la derecha, no dejar borde o colocar todos los bordes. Y si yo presiono eso, si se fijan, me marcó toda la celda. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? También, por ejemplo, a veces pasa que yo quiero destacar algo, por ejemplo, no sé, esto dejarlo con un borde más oscurito. Entonces aquí mismo, si ustedes se fijan en los bordes, dice borde exterior grueso. Si yo lo marco, les va a quedar el borde más grueso. Esas son cosas que si se dan cuenta están aquí mismo, que uno los puede ir, en este caso, marcando de acá, o destacarlo, cambiarlo de color con la letra, ¿cierto? Puedo marcar toda esta celda, ¿cierto? Que me quede con color, por ejemplo. Entonces yo me voy acá donde está este tarrito, ¿cierto? Que dice ahí, si ustedes se fijan, dice color de relleno. Y ustedes lo presionan y ahí pueden elegir el color que ustedes quieran, ¿ya? Por ejemplo, en gris, para que les quede en gris. ¿Sí? Marcar en negrito, con esa tecla de ahí, el negrito, ¿cierto? Centrarlo, por ejemplo, también. Acá tenemos las fechas, están centradas, pero nosotros las podemos colocar hacia la izquierda, hacia la derecha,
ahí obviamente todo eso va en función al gusto del consumidor, digo yo. Como a usted le gusta ahí colocar cada uno de los elementos en la columna, ¿ya? Otra cosa acá que, por ejemplo, nosotros podemos hacer en esta celda, además de lo que hemos mencionado, y que también se usa mucho en las planillas para encontrar a veces información rápida, por ejemplo, es que ustedes marquen acá el título y si quisieran colocarle algún filtro, que es cuando aquí, si ustedes se han fijado, aparece una esquinita como una flechita o un triangulito, y que ese triangulito nos permite buscar rápidamente a lo mejor nombre de alguien o las personas que están cumpliendo alguna condición o no, sin tener que estarlas marcando. A lo mejor nosotros marcamos, por ejemplo, acá arriba, que son donde están los títulos, y ustedes pueden pinchar aquí. Miren, espérenme, es que no sé si yo extiendo el Excel, no sé si ustedes lo ven completo. Ahí está completo el Excel como completo, que estaba compartiendo la pantalla. Y si ustedes se fijan, acá dice AZ, que en el fondo es ordenar y filtrar. Al pinchar ahí, ustedes tienen acá donde dice filtro. Si pinchan eso, donde teníamos nosotros destacado, si se fijan, se pusieron esos cuadritos con las flechas, ¿cierto? Entonces, al colocarse eso, si ustedes pinchan ahora en la flecha, les va a aparecer acá como los valores que están dentro de esa columna. Y ustedes con eso podrían seleccionar solamente lo que ustedes quieren. ¿Sí? Eso es un poquito una manera de filtrar. Uno tiene aquí varias maneras en que podría seleccionar determinada información. Una de ellas es por este filtro. ¿Ya? Miren, ahí el Angie me dice que no lo sabía. Así lo puedo yo, en este caso, ir filtrando, si se dan cuenta. Siempre acá en lo que es el título. Si yo lo quiero sacar, ustedes lo marcan, se van de nuevo a la misma tecla, ¿cierto? Y vuelven a pinchar donde dice filtro y se les va a eliminar el filtro. Y queda ahí. Y se elimina. ¿Ven? ¿Ya? Eso es otra. A ver, ¿qué otra cosa, actividad así como que podíamos hacer otra función? Otra cosa importante a veces, que también nos sirve mucho cuando nosotros tenemos una lista de personas y queremos ordenarla. Por ejemplo, por nombre, que quede ordenada de menor a mayor, o por apellido, por abecedario, que quede ordenada, por ejemplo, según el sueldo, de menor a mayor. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros en este caso? Ustedes, ahí sí hay que tener mucho cuidado en esto cuando uno quiere ordenar una fila, o en función, mejor dicho, a una fila, porque lo que tenemos que hacer es marcar completa nuestra tabla. Porque cuando la ordenamos, si nosotros solamente seleccionamos, por ejemplo, aquí el nombre, porque eso es lo que queremos ordenar, que quede ordenado alfabéticamente. Si yo ordeno el nombre, esto se me va a ordenar alfabéticamente, pero el resto de la información no se va a ordenar, va a quedar así tal cual. Entonces vamos a estar perdiendo información y no va a corresponder, por ejemplo, a la información de Carlos, lo que corresponde a su fecha y a su sueldo. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero hacer un orden, ya sea ordenarlo de menor a mayor, como les decía yo, a mí siempre se me desordena porque olvido marcar todas las columnas. Exactamente, Paula, eso pasa. Cuando yo quiero ordenar, eso es lo primero que se tienen que acordar, tal cual como dice la Paula, porque si no, si se nos olvida marcar todo lo que queremos, en el fondo, se nos va a desordenar la información y ahí no es que la perdamos, porque podemos volver atrás, no hay ningún problema en ese sentido, pero para que no nos pase. Entonces ustedes marcan todas las columnas, completa la tabla y se van a donde mismo presionamos nosotros el filtro, donde mismo. Y si se fijan, aquí ya está en cierta manera algunos preestablecidos, ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, pero cuando nosotros queremos ordenar de la manera que nosotros queramos, y por lo general es la que siempre yo recomiendo usar, es este, el orden personalizado. Este orden personalizado les va a aparecer este cuadrito que está acá. Entonces ustedes aquí, si se fijan ahí dice columna. Entonces aquí nos pide a nosotros, ¿qué columna es la que queremos que se nos ordene? ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a querer que la columna E, que es el sueldo, la ordenemos. ¿De qué manera? Fíjense, acá donde dice orden me está diciendo de menor a mayor. Perfectamente ustedes si pinchan aquí, les aparece también de mayor a menor o en el orden que ustedes quisieran.
por ejemplo, que la ordene de menor a mayor. Y fíjense, aquí nos vamos a acordar que los 560 correspondían a Carlos. Si yo presiono el igual, miren, 560 sigue siendo de Carlos. ¿Ven? Y solamente me ordenó acá, ¿ven? De menor a mayor los sueldos. Independiente cómo quedó el resto. Yo ahora puedo hacer esto de acá nuevamente, volver a ordenarlo, pero ahora que se ordene no por sueldo, sino que se ordene por nombre. Y en este caso es la columna B. Y ahí se va a ordenar en orden alfabético, de la A hasta la Z. ¿Ven? Y ahí está de la A hasta la Z y volvió a quedar aquí ordenadito. ¿Ven? Lo que sí hay que tener presente, cuando yo hago esto, chiquillos, muchas veces acá en el personalizado, que les va a aparecer aquí, en este cuadrito, ay, miren, yo se lo marqué con un tic, les va a quedar eso marcado. Al quedar eso marcado, es como que le estamos dando, no el permiso como para ordenar por las columnas. Fíjense cómo aparecen acá el orden. No me deja ordenar en función a lo que yo creo realmente, sino que aparece a partir de esta primera fila, como que esta, la que está de Carlos, la considera como nuestra fila de títulos, una cosa así. Entonces tienen que tener ahí cuidado en eso, que el cuadradito donde dice mis datos tienen encabezado, ¿cierto? Si tienen los encabezados, entonces quitar ese victo, de esa manera, para que me aparezcan como tal, que sí tiene el encabezado, y yo lo voy a ordenar fijándome en la columna. ¿Se entiende ahí eso, no? ¿Sí? Perfecto. Incluso, muy bien, incluso ustedes aquí también está la opción de agregar niveles. Por ejemplo, que yo quisiera ordenar primero por apellido y después por sueldo. Pero eso pocas veces uno lo va usando, pero también aquí está. Si yo quisiera empezar a ordenar más veces, así como por distintas columnas. A eso se refiere, por ejemplo, que primero me ordene por nombre, en orden alfabético. Después yo quiero que me ordene y que los sueldos queden también en orden, así eh, como cuando uno tiene, no sé, pues por ejemplo, los trabajadores que tienen distintos cargos, una cosa así. Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo podría ordenar primero en orden alfabético a todos mis trabajadores, ¿cierto? Y como segundo orden, en este caso, yo podría decir que los cargos también me los ordene en orden alfabético. ¿Para qué me sirve eso? Por ejemplo, para que todos aquellos que son administrativos, me van a aparecer todos los administrativos primero, pero esos administrativos me van a aparecer en orden alfabético. No sé si se entiende. Aquí con esta tabla que les tengo acá no tiene mucho sentido hacerlo con dos niveles porque no me va a servir, pero va en ese sentido, cuando yo quiero arreglar por cargos, apellidos, ¿cierto? O por regiones, y tengo trabajadores a lo mejor que están en distintas regiones, algo así, entonces ahí me sirve que son esos dos niveles. Entonces, se los va ordenando en función a cómo ustedes vayan haciendo este orden. Por ejemplo, primero por orden alfabético. Después, si ustedes quieren, les puede ordenar según la región. Entonces, para una misma región, les va a quedar igualmente ordenado en forma alfabética, y así se va a ir por cada región. ¿Sí? Hasta acá. ¿Vamos más o menos claro? ¿Sí? Perfecto. Ahora, acá en este caso dice calcular un promedio. Acá cuando uno puede calcular, que podemos nosotros calcular el promedio de estos sueldos que están acá, el promedio que calcula acá el computador, que lo podemos hacer sin necesidad de nosotros estar calculando así como matemáticamente el promedio, uno coloca solamente, y aquí lo importante, en cada una de las funciones que uno realiza acá en el Excel, tiene que colocar siempre primero el igual. ¿Para qué? Para que el Excel reconozca que estamos generando, que estamos utilizando una función, que vamos a necesitar un resultado como tal. Entonces colocamos el signo igual y le colocamos promedio. Obviamente este promedio es el promedio como el común que uno puede sacar, si que uno en las notas no lo usa mucho en Duoc, porque por lo general no todas las notas tienen la misma ponderación, pero si tuvieran todas la misma ponderación, que es como sumar y dividir
¿cierto? Por la cantidad de notas, uno podría usar esta función. Que uno ahí, por ejemplo, coloca la palabra promedio, y si se fijan aquí nos dice que ingresemos el número 1, el número 2, cuáles son los números que queremos calcular el promedio. Y en este caso, más que ir ingresando los uno a uno, ustedes pinchan. Se van desde el valor que quieren ingresar hasta el final. Yo tengo ahí esos 4 datos nomás. Y después cerramos paréntesis. Y colocamos el igual. Y les da el promedio. ¿Sí? En el caso, como decía anteriormente, el ENGIE, que él había querido sacar promedio y no les había resultado por la ponderación, lo que nosotros podemos hacer ahí ya no es colocar como aquí la palabra promedio, sino que solamente, por ejemplo, vamos a hacer aquí el igual. Igualmente hay que colocar el igual porque es el que nos da el pie para decir que estamos generando una función. Y aquí tendríamos que ir colocando nosotros la ponderación por cada uno, por ejemplo, de estos elementos. En el caso de una prueba, como lo vamos a ver después, por lo general uno las notas las va colocando aquí, nota 1, nota 2, nota 3, y tiene a los alumnos acá al ladito. Entonces ahí vamos a colocar nosotros esa ponderación, y lo vamos a hacer ahí mejor para que se vea más clarito, más que acá. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Y otra cosa importante que muchas veces se nos olvida, miren, fíjense acá, yo voy a expandir de nuevo acá la pantalla, a ver si es que, pero aquí, claro, para donde yo se lo estoy proyectando no lo van a ver ustedes, pero si ustedes se fijan, en la parte de acá abajo, aquí a mí no se me ve, pero ustedes acá abajo, ¿cierto? También muchas veces en el Excel les aparece cuál es el promedio, cuál es la suma, y que eso también les puede servir a ustedes como para utilizarlo cuando quieren ver, por ejemplo, una columna. Miren, yo la voy a marcar. Miren, marqué esos 4 valores. Y fíjense acá, inmediatamente me aparece el promedio, y que fue el mismo valor que nosotros calculamos acá con la fórmula. Eso muchas veces se los da en forma como automática, lo tiene el Excel, ¿sí? Donde aparece acá recuento, en el fondo les está contando cuántos elementos son los que yo tengo marcados. Son 4 elementos, si se fijan. Y aquí se los sumó. ¿Ven? Estos son datos que les va dando acá abajo el Excel y que muchas veces una vez los omite o ni siquiera se da cuenta de ellos, pero solamente con marcarlos y sin tener que hacer una operación, uno tiene acá el promedio, el recuento, que en el fondo es cuántos datos estoy marcando, y la suma. ¿Ven? ¿Sí? Por ejemplo, ese recuento yo también lo podría hacer, y que acá yo se los colocaba, diga cuántas personas hay en la tabla. Yo perfectamente también lo puedo hacer con una función, que yo tendría que colocar aquí el igual y que me diga contar. Tal cual, con esa operación contar. Y le coloco ahí el paréntesis. ¿Qué me hace esta función contar? Solamente me cuenta. Yo, por ejemplo, en esta fila quiero saber, miren, fíjense, estoy marcando incluso hasta el valor, acá la celda que no tiene nada. Y le colocamos cierre paréntesis del igual. Y me está contando que hay 4 elementos. ¿Ven? Siendo que yo le marqué 5 columnas. ¿Por qué? Porque esta función, en donde solamente yo le coloqué aquí contar, solamente me cuenta aquellas celdas que tienen elementos. ¿Ya? No necesariamente tienen que ser números, porque si yo esta fila acá, esta columna quiero decir, la coloco acá, quiero que me cuente los nombres. Fíjense, me dice 0, porque estos son nombres y aquí está, en este caso, destinada para que me cuente números. Por eso no me está contando esos nombres. Pero si yo hago acá, cuento esto, fíjense acá abajo, me aparece cuántos me está contando, cuántos hay. No me da promedio, no me da suma, nada de eso porque no son números, son nombres, pero sí me permite contar, ¿sí? De hecho, existe la función contar, pero para qué se la voy a estar diciendo, muchas veces uno cuenta poco así, entonces es mejor si son nombres o palabras en sí, que tenga así en mi columna para saber cuántos tengo, una más fácil lo ve aquí, ve cuántos tiene. Aquí no tiene sentido porque son 4 y los puedo hasta contar así nomás, pero si fuera una columna muy larga, de esa manera nosotros lo podemos contar, ¿ven? Y si yo quisiera contar los espacios en blanco que yo tenía en esta columna, también tengo que usar la función contar. Contar, pero aquí fíjense,
aquí abajito dice contar punto blanco. Entonces, esa función me cuenta a mí, ahí, la marcamos 2 veces, colocamos el rango completito, fíjense ahí, y me debería dar como resultado 1, porque solamente tengo un espacio en blanco, ¿ven? Que me da el 1. Esa es la diferencia. El contar me cuenta solamente los espacios que yo tengo utilizados, que tengo, en este caso, números. Pero mientras que si yo tengo espacios en blanco, no me los va a contar, ¿cierto? Entonces coloco contar, punto blanco, y me va a decir si tengo espacios en blanco o no. ¿Ven? Qué buena ahí, Luis, que te gustó esa operación. ¿Ven? Está ahí. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Miren acá. Esto era lo que yo les quería decir un poco, cuando a veces nosotros nos muestran, ahí se los voy a agrandar, y tenemos nosotros la planilla, de hecho yo la saqué directo del portal de calificaciones, ¿ya? Así, que nos muestran toda esta planilla, ¿sí? Y además a veces tenemos que descargar también la planilla, en este caso de la asistencia, ¿cierto? Y que son dos planillas distintas, ¿sí? Ustedes saben cómo podríamos copiar nosotros en otro, que tenemos otro Excel distinto, y colocarlo en esta misma, en este mismo así como archivo, no necesariamente en esta hoja, porque recuerden que aquí tenemos distintas hojas, en una hoja aparte. ¿Saben ustedes? Porque aquí en el más vamos agregando las hojas. ¿Cómo podríamos copiar aquí, por ejemplo, nuestro archivo de asistencia, bien digo, para tener todo en una misma, en un mismo documento, no tener distintos archivos que estar abriendo para que sea fácil de tenerlo aquí? ¿Saben cómo hacerlo? El patito me dice que no. La Sandra no. Miren, les voy a, para que vean acá, miren, espérenme un cachito, les voy a dejar de compartir ese y miren, fíjense acá, yo tengo este archivo, ahí a ver si se ve, que es el que uno baja de la asistencia, ¿cierto? Si ustedes lo bajan de la asistencia es así, tal cual. Entonces, son dos archivos Excel que tengo, pero estar abriendo un archivo para ver la asistencia, tener otro Excel, entonces muchas veces uno quiere tener como todo junto para que sea más fácil. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Ustedes miren, pintan aquí el extremo, donde está aquí la unión entre lo que son las filas y las columnas, ese cuadradito, si ustedes lo pintan, se marca completo y con el botón derecho del mouse, ¿cierto? Les aparece y colocan copiar, ¿sí? Que en este caso está acá arribita, el copiar. Entonces, copiamos. Y de aquí nos vamos a nuestro Excel. Voy a dejar de compartirlo y les voy a colocar el otro. Ahí, miren. Ahí para que se vea. Y en la hoja acá, que ya agregamos una hoja, pinta nuevamente donde mismo, el cuadradito de unión entre ambos ahí y con el botón derecho, pegar. Si ustedes pegan aquí, con el primero que dice aquí pegar, les pega todo tal cual como está ahí. Si se dan cuenta, pegó la misma hoja. Y ahora tengo los dos documentos en un mismo archivo. No son archivos distintos. No tengo para qué estar abriendo dos Excel, basta con que abra un puro Excel. De ahí lo pegué tal cual. ¿Sí? Y obviamente aquí yo puedo ampliar las celdas, las puedo achicar si se dan cuenta, puedo eliminar información eliminando, como veíamos anteriormente, las filas, las columnas, ¿cierto? Y alguien me va a decir, pero ¿y qué pasa si yo quisiera tener esta asistencia para no estar viendo en esta planilla y en esta otra? La asistencia por separado, ustedes perfectamente podrían agregar la asistencia. Por ejemplo, la podríamos agregar acá, al final. Nosotros aquí podríamos colocar asistencia o porcentaje de asistencia, si lo quieren ver así. Porcentaje de asistencia. ¿Sí? Entonces aquí lo ampliamos ahí y aquí vamos a marcar el cuadrito, como lo habíamos hecho anteriormente, así, con la celda, ¿ven? Ahí está. ¿Ven? Ahí nosotros estamos incorporando, no hemos hecho nada todavía. Por ejemplo, aquí incluso si ustedes marcan toda esta fila y se van a este sector que dice alineación, estos que están acá arriba les permite a ustedes dar como la orientación, donde quieren que quede estos títulos. Si los quieren en el centro, y ahí los bajó en este caso porque como no teníamos tanta información, pero aún aquí, con estas de acá, puede dar esa orientación. Si quiere que la información quede pegada arriba, en la parte superior, que quede al centro de la celda, que quede abajo, pegada a la parte inferior.
¿ya? Entonces, lo que yo les quería mostrar es lo siguiente. Aquí tenemos nosotros nuestra asistencia y lo que queremos es traspasar. Esta asistencia la queremos traspasar acá, para tener tanto las notas con la asistencia juntas. Para hacer eso, chiquillos, no es difícil, es con una función que se llama la buscar de, que es buscar en vertical. Pero, ¿cuál es lo único que tenemos que tener nosotros en consideración? Es lo siguiente. Tenemos que tener un identificador. ¿A qué se refiere? Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos nosotros el root del alumno, ¿cierto? Y acá también tenemos el root del alumno. ¿Pero le ven alguna diferencia a este root con este root? ¿Le ven alguna diferencia o no? Se los vuelvo a colocar ahí. Ya, uno es el guión, como me dice Elaine. Veamos. Si esa solamente fuera la diferencia, que está súper bien, Angie, por ejemplo, para que la idea es que la columna que yo voy a utilizar como de indicador para usar esta función, tiene que ser la misma en ambas tablas. Esa es la primera como condición. Y tal cual como me dijo el Angie, el guión. Una tiene el guión y el otro no. Nosotros, en esta celda, nosotros podríamos quitar este guión. O si ustedes quisieran, por ejemplo, podríamos quitar una coma, cambiar a lo mejor el punto por coma, muchas veces esas cosas se pueden hacer. ¿Cómo podemos hacer eso? Si ustedes marcan toda esta columna, ¿cierto? Y se van, miren, les voy a abrir acá nuevamente el Excel para que vean la pantalla completa. Acá, donde hay como una lupita y dice buscar y seleccionar, si ustedes pinchan acá, aquí dice reemplazar. ¿Qué quiero yo que me reemplace? Les va a aparecer este cuadrito, entonces yo quiero que el guión, marco ahí con el signo menos, y donde dice, ¿por qué lo quiero reemplazar? Por nada, quiero que desaparezca, entonces no escribimos nada, que me lo reemplace en todos. Si yo presiono acá, reemplazar en todos, fíjense, aceptar, porque ahí me dijo, está hecho, hemos hecho 23 reemplazos, que en este caso eran los 23 alumnos que yo tenía acá, les quitó el guión. Aceptamos y cerramos. Y si se fijan ahora, aquí yo la voy a marcar para que me quede de nuevo ahí centrada. Y si se fijan, ya no tenemos ninguno de estos root con guión. Están todos sin guión. Y lo hicimos de forma rápida y no se los estuvimos eliminando uno por uno. ¿Sí? Distinto es al revés. Al revés ya no es tan fácil hacerlo así como que nos reemplace por un guión. Ahí lo más seguro es que nosotros tengamos que estar colocando el guión. Pero aquí eliminarlo, si se dieron cuenta, es como bien fácil. ¿Sí? Ahora, si yo comparo, fíjense en este primer número, ¿cierto? Con este de acá, ¿es igual o no? Ahora que le quitamos el guión, ¿son iguales o siguen siendo distintos? De hecho, si ustedes se fijan, son distintos, porque acá es más negrito, dice Lenny. Una que es más negrito porque está marcado nomás con letra negra, pero fíjense, en el root acá estaba completo, con el guión, que nosotros le quitamos el guión. En el caso de acá, no está el guión, el número, el dígito verificador, solamente están, en este caso, los primeros 8 dígitos. ¿Ven? Miren, 19, 795, 964. Le falta el guión, que acá termina en 9. Entonces, este indicador nosotros no lo podríamos utilizar como para traer esta información de la asistencia a la tabla anterior. Tenemos dos opciones. O buscamos otro indicador que nos permita hacer ese traspaso de la información o a cada uno de estos agregarle el dígito verificador que no tiene. Pero obviamente eso es como súper complicado porque aquí a lo mejor son pocos, son 20 y lo vamos a hacer. Pero la idea es que si uno tiene más alumnos o varias planillas que hacer, tratar de disminuir al máximo el tiempo que vamos a gastar en eso. Entonces, si ustedes se fijan, el nombre sí lo podemos utilizar. Aquí tenemos nombre, apellido, segundo apellido y el nombre completo, que es la misma información que viene acá. La única diferencia es que aquí está separado. En cada columna tenemos apellido, apellido materno y los nombres, mientras que en la de acá está en una sola. Entonces, eso sí es fácil de arreglar, porque nosotros aquí, como lo habíamos visto anteriormente, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren,
Vamos a incorporar una celda, insertarla, ¿para qué? En esta celda que yo agregué, vamos a escribir los dos apellidos con el nombre, en una pura celda. No vamos a estar pegando y copiando cada uno, sino que con la función que se llama y que muchas veces nos sirve, concatenar apellidos. Uno coloca aquí, no con X, concatenar, y esa función nos sirve para unir celdas. Aquí yo lo estoy usando para unir estos nombres, pero a ustedes les puede servir para unir cualquier celda. ¿Sí? ¿Cómo la unimos? A ustedes se fijan acá, me dice, marque el texto, marco mi celda. Luego, punto y coma, marcamos punto y coma, punto y coma. Luego me dice el segundo texto. Como yo quiero que me quede un pequeño espacio, ¿sí? Entre los dos apellidos, lo que colocamos nosotros es, en este caso, comillas, un espacio, comillas. De esa manera le estoy diciendo yo a la función que me deje un espacio entre el primer apellido, el segundo apellido. Nuevamente, separación, punto y coma, y hago lo mismo. Comillas, espacio, comilla, y vuelvo a colocar acá punto y coma, porque siempre tienen que ir separados por un punto y coma, el nombre. Y cerramos paréntesis. Fíjense lo que va a quedar. Y ahí tenemos primer apellido, segundo apellido y el nombre. Todo junto. Y esto es igual a lo que teníamos anteriormente. ¿Ven? Y acá, esta función no necesito copiarla en cada una de estas celdas para tener cada uno de estos nombres así completos. Tengo dos opciones para hacerlo. Fíjense. Una de ellas es, si ustedes se fijan, aquí hay un cuadrito. Miren, se los voy a tratar de agrandar a ver si se ve. Espérenme. Ahí. Aquí se ve chiquitito, pero ahí en la esquina inferior derecha hay un cuadrito, que si ustedes se ponen ahí, si se fijan, hay una cruz. Cuando les aparece esa cruz, si ustedes lo pinchan con el botón derecho, no, botón izquierdo, ¿cierto? Lo pinchan, lo están tomando y ahí como que uno hace el arrastre. Y así, ¿qué significa el hacer eso? Estoy arrastrando la misma fórmula que yo tenía en esta celda, la estoy arrastrando para las que siguen. ¿Sí? Esa es una manera de hacerlo. ¿Ya? Que ahí yo tengo, ahí para que lo vean completo, si yo vuelvo a pinchar ahí, que me aparezca la crucecita, fíjense, yo lo sigo arrastrando hasta el final. ¿Ven? Otra manera de hacerlo, miren, voy a deshacer eso ahí y deshacer ese, a ver, ahí, otra vez, ahí, para que me quede eso. Cuando yo tengo mucha información así, o muchos nombres hacia abajo, estar arrastrándola a veces así como me falta y como que quedo parada, una manera rápida y que lo reconoce el Excel es si ustedes aquí, cuando les forma ahí la crucecita, en vez de pincharlo una vez y no soltar el clic del mouse hasta que termina la celda al final, basta que ustedes le hagan dos clics. Si ustedes pinchan ahí, cuando está la crucecita, la negra, no la blanca, y le hacen dos veces, miren, automáticamente se copia la misma función hasta el final y no tengo que estar arrastrándolo. Solamente haciendo ese clic, nada más, dos clics seguidos y rápidos. ¿Sí? Ahora, a lo que queríamos nosotros. Sí me dice ahí que bueno, Andy, que te resultó. Ahora sí, miren, la función. Y con esto lo vamos a dejar hasta acá. Miren, para poder llevarnos, y de hecho les sirve para cualquier dato que ustedes quieran trasladar, chiquillos, de una hoja, por ejemplo, a otra hoja, sobre todo, o incluso a veces también de un libro a otro. Pero ahí de un libro o de un Excel a otro, hay que tener la precaución de que siempre tengan el Excel. Entonces, que estén como los dos Excel juntos. Por eso uno lo suele hacer, dejarlo siempre en un mismo Excel, en distintas hojas nomás la información. La función que nosotros utilizamos en este caso, y que les decía yo anteriormente, colocamos el igual, la función buscar B, que busca en forma vertical, eso es lo que hace, paréntesis, y aquí el Excel a ustedes igual un poquito los guía. Me dice, el valor buscado, ¿qué es lo que yo quiero buscar? Yo quiero que me busque este nombre, ¿sí? Y de hecho, si se está escribiendo acá arriba, punto y coma. Aquí me dice matriz, ¿dónde quiero que me busque ese nombre? Entonces yo me voy a la hojita
y le vamos a decir, fíjense, aquí está el nombre y marco hasta donde yo tengo la información que quiero rescatar. Ahí. En esta tablita yo quiero que me busque después la información. ¿Qué información? Aquí siempre va separado por un punto y coma. Me dice el indicador de la columna. ¿A qué columna pertenece? Como yo marqué esta columna y esta columna, y el dato que yo quiero está en esta, si ustedes se fijan, está en la primera, en la segunda columna. Entonces colocamos 2, punto y coma, y después me dice acá, que coloque verdadero, que sea una coincidencia aproximada. ¿A qué se refiere? Que si aquí, por ejemplo, hay sobre todo con los Muñoz, a veces pasa que no tenga la ñ, tenga la n, me lo va a reconocer igual. Si yo le coloco falso, me pide que la coincidencia sea exacta. ¿Sí? Ahí ustedes podrían ver cuál de los dos les conviene. Cuando usamos puros números, uno por lo general usa esta, la coincidencia exacta, que sea exacto, exacto. En el caso de los nombres, uno a veces coloca esta, ¿ya? Ahí, la pincho 2 veces y así para yo no estarlo escribiendo. Cerramos paréntesis y fíjense, si yo presiono el igual, se viene a la tabla y miren, me aparece el porcentaje que tenía, en este caso, Teresita Aguilera. Si yo me voy acá, fíjense, Teresita Aguilera tiene un 80%. Entonces yo trasladé la asistencia. Y aquí, igual como lo hicimos recién, para que se copie para el resto de los alumnos, yo tengo la opción, pincho una vez acá este cuadrito, cuando me aparece la flecha negra y lo arrastro, o 2 veces y se arrastró completo, toda la asistencia. ¿Ven? Y ahí, en este caso, yo tengo ya la asistencia y tengo también las notas. Espérenme acá, ahí, las notas. Hoy, ahí. Asistencia y acá tengo las notas. ¿Sí? Y algo importante a veces que entre estar moviendo así, si se dan cuenta, yo pierdo los nombres de los alumnos. No los sé, como que pierdo esta información. Si ustedes se posicionan, por ejemplo, yo quiero que los nombres de los alumnos permanezcan, no se me corran cuando yo esté moviendo acá la barra, ¿cierto? Para avanzar, que es lo que hay más allá en mi Excel. Si ustedes se posicionan acá arribita, si se dan cuenta, pasado el nombre, ¿cierto? Y se van, en este caso, fíjense acá, les voy a abrir de nuevo el Excel para que ustedes lo vean bien en su pantalla, y se van acá a vista. Aquí dice inmovilizar. Si yo lo presiono, aquí me dice inmovilizar panel. Si yo lo presiono, el primero, el que me dice inmovilizar panel, lo que me hace eso, fíjense acá, miren lo que yo voy a hacer ahora. Aquí se los estoy mostrando completo, fíjense. Si yo corro la barrita hacia la derecha, los nombres permanecen fijos y yo puedo ir viendo solamente acá, corriendo, por ejemplo, ahí el C3, puedo ver la nota 4 o me puedo saltar directamente hasta la asistencia. Pero no pierdo los nombres de los alumnos. Y lo mismo pasa si yo avanzo hacia abajo. Si yo con el mouse quiero bajar, en este caso, claro, ahí los pierdo porque tendría que haberlo puesto más abajito para no perder esto de acá arriba. Para que, por ejemplo, miren, si yo lo coloco más abajo, voy a hacer lo mismo. Aquí está, inmovilizar. Aquí me dice movilizar, eliminé todo, vuelvo al principio. Si yo coloco ahora, aquí marco, en ese punto y quiero inmovilizar, miren, inmovilizar, nuevamente me inmoviliza ahí, ¿ven? Los alumnos me quedan inmovilizados y si yo ahora avanzo hacia abajo, miren, el nombre y lo que significa cada una de estas notas no se mueve, quedan ahí quietitas. Entonces así no pierdo información. Me sirve para ir moviéndome y no tengo que estar volviendo para ver qué alumno es o qué alumno no es. ¿Sí? ¿Cómo quedamos, chicos? ¿Sí? ¿Bien? Más o menos con las funciones que estuvimos viendo. ¿Quedaron claritas? Súper, me dice ahí. Muy bien. Obviamente hay más. La idea es que nosotros, en este caso el día miércoles, vamos a continuar. No vamos a partir de cero, obviamente. Vamos a continuar y ahí vamos a retomar un poquito también lo que me decía Lenny. Cuando son ponderaciones distintas, el marcarlos, por ejemplo.
a reforzar por mi parte, me dice el buscar B. Exactamente, eso sirve a hartos chiquillos cuando tenemos hartas planillas, distintas planillas, ¿cierto? Y para ir rescatando como información. Lo importante ahí es que el indicador que uno vaya a utilizar sea el mismo, si se dieron cuenta, tiene que tener la misma estructura y ser igual. Y lo otro, nosotros lo marquemos, siempre tiene que estar al principio, ¿ya? Tiene que ser como el primero. ¿Sí, chicos? ¿Cómo quedamos entonces? De hecho, si se dan cuenta, yo partí preguntándoles a ustedes cuál era el problema al cual se habían enfrentado, si es que no trabajaban, en este caso con Excel, ¿cierto? ¿Por qué les partí mostrando eso? Y eh, las funciones que vimos. Súper me dice también ahí la Bárbara. Gracias, chicos. Si se dieron cuenta, la sesión de esta día era principalmente el diagnosticar y el entender y profundizar un poquito más en algunos comandos de Excel y que fuera de interés para ustedes. ¿Sí? Espero que haya resultado. ¿Lo logré o no lo logré? ¿Qué dicen? ¿Se logró o no se logró? ¿Sí? Si se logró, dice ahí, muchas gracias. Bueno, chicos, eso era un poquito lo que les quería mostrar por hoy. Logrado, me dicen, ya, qué bueno. Sí, eso es. Obviamente, si se dan cuenta, la idea aquí es simplemente trabajar en el Excel, ir haciendo ahí con las mismas planillas que tienen ustedes, ¿cierto? A lo mejor ir probando y cualquier duda las podemos ir resolviendo el miércoles o alguna función especial que quieran ustedes. Me pueden avisar y las podemos ir viendo el miércoles, ¿ya? En la sesión que vamos a tener, ¿sí? Así que eso, pues, chicos. Ya, pues súper ahí también me dice el Pato. De verdad, fue un gusto. Muchas gracias, chicos, de verdad. Y ahí nos estaríamos viendo entonces el miércoles. Pues muchas gracias ahí también a la Paula, la Sandra, Patito, el Angie. De verdad, ahí la idea era que fuera de utilidad. ¿Ya? Nos vemos el miércoles, chicos. Que estén bien.